Bendiciones a todos en esta mañana, primer día de la semana, 16 de abril 2023. Hay un tema allí en pantalla que es necesario tocarlo en algún momento en la iglesia, para las congregaciones y para aquellos también que nos sintonizan a través de las redes sociales. Koinonía, comunión, por lo que oró nuestro Señor Jesucristo. Aquí en nuestra pantalla dice unidos más que nunca. Hablar de koinonía, hablar de comunión, es uno de los temas más simpáticos y nobles que tenemos en el Nuevo Testamento. Koinonía significa compañerismo, comunión, comunicación, participación, contribución, en una sola palabra, compañía. Sin embargo, los temas simpáticos, los temas nobles, son a veces los temas más difíciles de transitar, los más difíciles de practicar. Y cuánto urgimos en estos tiempos de compañerismo en nuestra sociedad. Una sociedad que da mucho énfasis al personalismo. ¿Qué es el personalismo? Es velar nada más por uno mismo, nuestras propias cosas. Hay un ejemplo en la Biblia, una parábola que mencionó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Vea esta parte de este rico: mi y mi. En una sola palabra, esto es egoísmo. Esto es contrario al espíritu de koinonía, al espíritu de comunión, al espíritu de comunicación, de participación, de contribución, de compañía. Pablo nos dice en Efesios 4, y ojalá usted tenga su Biblia lista para poder usar, en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, habla de aquellas cosas que los cristianos gozamos o tenemos en común. Vamos por favor, capítulo 4 de Efesios. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto gozamos en común todos los cristianos. Dice Pablo, un cuerpo. El cuerpo es la iglesia.
La idea es un hogar. Somos parte del mismo hogar. Somos parte de la misma casa. Somos una familia. Sigue diciendo Pablo, un espíritu. Es decir, la misma bebida espiritual para todos. Tenemos, dice Pablo, una misma esperanza. Esa esperanza es el cielo para todos, el mismo hogar para todos. Ahora que estamos en el cuerpo de Cristo, somos parte de la misma familia, el mismo hogar, pero en el cielo será para todos y seguiremos siendo familia, hijos de Dios. Tendremos o gozaremos del mismo hogar. Pablo dice que tenemos un Señor. La idea aquí que tenemos un mismo dueño. No tenemos diferentes dueños. El mismo dueño, el mismo jerarca, el mismo amo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, una misma fe, es decir, un conjunto de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que tenemos plasmado acá en la palabra de Dios. Tenemos un bautismo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo para el perdón de nuestros pecados, un bautismo. Y dice Pablo, un Dios y Padre de todos. La idea acá es de un Dios que provee para las necesidades de sus hijos. Hermanos, en palabras del apóstol Pablo, el terreno está listo para la comunión. El terreno está listo para el compañerismo. El terreno está listo para que la iglesia en el siglo XXI esté más unida que nunca, pero hay que cultivarlo. Oiga esto, hay que cultivar este ambiente. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Ahora sí, venimos a Efesios, capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es la idea acá de la palabra de Dios? Somos llamados por el Señor a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, somos llamados a mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo dice acá, andemos con dignidad de la vocación con que fuimos llamados. Y en Filipenses, siempre Pablo, y usted lo tiene ahí en pantalla, Filipenses 1:27, no ese otro 2 que está ahí, 1:27, que os comportéis como es digno del Evangelio. Hay que darnos cuenta qué es eso. Hay que hacer honor a esto. Entonces la primera cosa, hay que caminar con dignidad. Segundo, teniendo, dice la Escritura, toda humildad. No es posible, hermanos, la unidad en el cuerpo de Cristo, en el primer punto, si no hay vidas transformadas, si no hay vidas que honren y glorifiquen a Dios, si no hacemos honor a Cristo a través de llamarnos cristianos, seguidores de Cristo,
No es posible la unidad sin entender qué es la humildad. Es lo que está diciendo acá la Escritura. Y la humildad es una materia difícil de obtener buenas calificaciones. ¿Qué significa ser humilde? Ser humilde significa verse como uno entre los demás. Jamás en el cuerpo de Cristo debiera ocurrírsele a alguien considerarse como superior al otro o estar sobre los demás. Hay unos pasajes que me gustaría leer, si usted no tiene tanta habilidad para encontrar en su Biblia, por favor escuche, capítulo 12 de Romanos, versículo 3, dice Pablo: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie piense más allá, que nadie tenga más alto concepto que el que Cristo mismo le da. Y en Filipenses 2:3, siempre el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 3. Nada, dice Pablo, hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mire cuántas demandas, con la finalidad de permanecer unidos. En la lectura que tuvimos de Efesios 4, versículos 1 al 3, prevalece esta otra idea. Tengan, dice, mansedumbre. No es posible la unidad en el cuerpo de Cristo si no somos mansos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la mansedumbre? ¿Qué significa una persona mansa? Una persona mansa es aquella que tiene control de su temperamento. Aquí venimos a compartir. Y aquí no podemos venir con la idea, o porque yo soy así en mi casa, o de esta manera, aquí soy lo mismo. Hermano, de acuerdo a la palabra, debe haber una transformación. El apóstol Pedro, cuando habló del bautismo, dijo: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, pero sí la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. Debemos aspirar al cambio. Mansedumbre, dominio del carácter. Mansedumbre, una persona llevadera, una persona fácil de tratar, con la que se puede hablar, con la que nos podemos entender. ¿Dónde debe comenzar eso? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y vamos a ser agentes, portadores de esto a los demás. Pero la iglesia necesita primero entender, y no solo entender, sino practicar. Ese pasaje usted lo conoce, Mateo 11:29, dijo Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí. Él es la medida. Sopórtense. ¿Se acuerdan que leímos eso? Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué es con paciencia? Hermanos, ustedes conocen, en la escuela
Los niños van al kinder, unos pre-kinder, primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. De repente los maestros hacen algunos ajustes y dice, este niño no debería estar en primer grado. Tiene la capacidad para estar en segundo grado. Pero de repente los maestros dicen, mire, yo le sugiero que el niño mejor repita el año. Le va a hacer mejor, porque va a tener mucho más demandas en cuarto grado. ¿Qué le parece? Que se refuerce más. Entonces, ellos están viendo que los niños estén o procurando que estén al mismo nivel. Hermanos, la iglesia es más difícil. La iglesia estamos desde aquellos que tenemos más de 40 años aquí y otros que nacieron apenas el viernes, sábado, domingo. Hay una niña aquí que tiene 2 días de nacida, espiritualmente hablando, y estamos en el mismo cuerpo, la misma iglesia. No vamos a crecer de la misma manera todos. Unos van a avanzar más que otros. Unos van a madurar a paso más lento. Otros van a madurar más rápido. Pero aquí está el secreto. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, tengan esa capacidad de soportarse con paciencia los unos a los otros en amor, con paciencia. Se da cuenta que nosotros somos muy exigentes en aquellas cosas que practicamos, en aquellas cosas que ya sabemos y que podemos. Generalmente somos exigentes, pero no todos están al mismo nivel. Soportar con paciencia es dar tiempo, es dar espacio al cambio. Pero hay que cambiar. Aquí hay un pasaje muy interesante en Romanos que habla de los débiles y de los fuertes. Dice Pablo, capítulo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero si usted sigue leyendo el pasaje, la idea no solamente es soportar a las personas débiles, sino ayudarles para que lleguen a ser también fuertes. Amén. Fuertes. Por eso dice allí, demos tiempo al hermano, demos tiempo al compañero de trabajo, demos tiempo a los padres, demos tiempo a los hijos, demos tiempo al vecino, demos tiempo a todo mundo. Pero la idea de la Escritura es, cambiemos. El débil no debe seguir siendo débil. No debe quedarse allí en lo básico. Debe crecer. Debe crecer. Y esa es la idea del apóstol Pablo aquí. Dice, en amor. Hay que soportarse, sí, pero está el ingrediente del amor. Ese pasaje que está allí lo conocemos. Hablando Jesús dijo, en esto conocerán todos, es decir, la gente del mundo, en que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La siguiente expresión, siempre de Efesios 1 al 4, dice Pablo, solícitos, mire esta palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito es estar presto.
Solícito es desear algo. Solícito es quererlo. Solícito es anhelarlo. No va a llegar así por arte de magia. No es asunto de que vamos a orar, ore por mí, hermano, para que yo esté presto, para que yo... No. Hay que anhelarlo. Hay que quererlo. Hay que buscarlo. Dios, hermanos, Dios desea la comunión de su pueblo. Dios desea la confraternidad entre sus hijos, el compañerismo entre sus hijos. Pero Dios no nos va a forzar a hacer esto. Muchas veces tenemos el deseo, pero no la voluntad para hacerlo como se debe. Si lo conocemos. Mire este otro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ambos sabían las cosas. Mateo capítulo 21. Acompáñeme por favor, cuando lea usted se va a acordar de esta historia. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31. Hablando Jesús dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Oiga esto: sí, Señor, voy. Y no fue. Este es como la persona que canta en las iglesias: amémonos unos a los otros, es decir, los himnos lindos, pero ocurre lo de Pablo, dice: no estamos cantando con el Espíritu, y con el entendimiento. Sabemos muchas cosas. Como fácilmente dice: sí, Padre, oh, por supuesto que me corresponde como Padre, sí, Padre, pero no fue. Aquel otro fue más sincero y dice: yo no voy, Señor, conmigo no cuentes. Pero después algo toca su mente, su corazón, y arrepentido dice: fue. Solícitos, estén prestos, quieran, anhelen esto. Y dice: en el vínculo de la paz. No puede haber comunión en el cuerpo de Cristo si antes no tenemos paz entre nosotros mismos. Cuando usted piense que otra persona le está haciendo la vida en cuadritos, o que usted no lo soporta, la verdad no es que le han robado la paz a usted. Es usted el que no ha entendido o no hemos entendido qué significa la paz. Muy difícil convivir en paz con otros si antes nosotros no tenemos paz con nosotros mismos. Y hay pasajes ahí en la Escritura. Yo espero colocar esta presentación en el chat de la iglesia para que usted pueda conocer más de cerca estos pasajes. Una pregunta acá: ¿cuándo se rompe la unidad? ¿Cuándo? Cuando juzgamos y menospreciamos al hermano, al prójimo. Claro, aquí nos compete la iglesia. Cuando juzgamos y menospreciamos al hermano. Otra vez Pablo, que era experto en esto, y no dudo que Pablo practicaba todo esto, en una oportunidad le dijo a los corintios, personas o hermanos de la iglesia que tenían todos los dones habidos y por haber, pero eran los más problemáticos también.
Pablo les dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No hay duda que Pablo practicaba esto. Y allí, como le dije en Romanos 14, 10 al 13, dice Pablo, vaya, yo estoy en Juan, Romanos 14, 10 al 13, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Qué lindo todo esto que escribe el apóstol Pablo. Pero hermano, aquí está el reto para la iglesia en estos tiempos. ¿Cuándo se rompe la unidad? Cuando somos ásperos. ¿Sabe qué es eso, verdad? Cuando somos ásperos con nuestros hermanos, estamos estorbando la comunión o la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando somos ásperos con la pareja, cuando somos ásperos con nuestros hijos, cuando los hijos son ásperos con sus padres, cuando nosotros no damos el ejemplo en el lugar de trabajo y tratamos con aspereza a las demás personas. No estamos siendo esos puentes que unen, sino más bien muros que dividen, porque no es así como se conquista la unidad. Hermanos, lamentablemente existen congregaciones en donde por falta de paciencia se estrangula espiritualmente a muchos hermanos y se van de la comunión de la iglesia. Se rompe el compañerismo congregacional o personal. La comunión se rompe, y este es un reto, hermanos, para todos, cuando estamos prestos solamente a señalar los defectos de los demás, en vez de alabar sus virtudes. Hermanos, ¿sabe cómo puede cambiar el ánimo de una persona? Cuando usted y yo nos prestamos para animarlo. Animarlo es afirmar aquello que está haciendo. Tampoco es engañarlo. Afirmar es decirle, te das cuenta que puedes. Te das cuenta que puedes y sé que puedes más. Yo sabía que podías hacerlo. Tú tienes la capacidad porque Dios está contigo. Échale ganas. Qué bonito es oír en el cuerpo de Cristo una llamadita por teléfono, un mensajito en las redes sociales. Estamos contigo. He estado orando por usted. He estado orando por ti. Yo sé que puedes seguir adelante. Hermano, eso es exaltar, eso es afirmar, exaltar las virtudes de los demás. Se rompe la comunión, se rompe la unidad cuando solo se señalan los defectos. Y por cierto, tenemos muchísimos. El cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo debemos entender esto. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12:25, pasaje que usted conoce, Él dijo, toda casa dividida contra sí misma no prevalece. Tarde o temprano va a caer. Tarde o temprano cae.
Debemos procurar esto, hermanos. San Nicolás debe procurar aún más la unidad, el ir por el mismo rumbo, el mismo camino. Hay una conclusión aquí para reflexionar. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Es lo último de la historia del pueblo de Israel. Y Malaquías, voz de Dios a través de Malaquías, capítulo 2:10, dice al pueblo de Israel: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¡Wow! ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Si todos entendiéramos esto, no solamente la iglesia, el mundo, la gente que anda en las calles, en los trabajos, si todos comprendiéramos que tenemos el mismo Padre, ¿no procuraríamos el mal para las demás personas? Dice el profeta aquí: hombre, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y la pregunta: ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Bueno, es pregunta ahí. El otro pasaje es un pasaje duro. En tiempos de Moisés, siempre al pueblo de Israel hay una reprensión que debiera hacernos reflexionar. Dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo necio e ignorante? Es duro, hermanos. Es duro esto. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo necio e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Deuteronomio 32, 6. Hermanos, si usted quiere llevarse todo el mensaje de esta mañana, ese es su punto 3. Con eso va a recordar todo este mensaje. Seamos, dice, puentes. ¿Qué hacen los puentes? ¿Perdón? Unir. No nos olvidemos de eso. Somos llamados a ser puentes. Y los puentes unen. Pero no, hermanos, los muros. Porque los muros dividen. Así que sencilla la lección para poder compartir con otros, compartir con aquellos que están conectados con nosotros. Puentes que unen. Debo ser puente que une. Nunca muro que divide. Hermanos, el mundo no va a querer el mensaje de los cristianos. Hay mucha gente prejuiciada en el mundo porque no ha probado andar con nosotros aquí. Porque ya están prejuiciados. Porque alguien le hizo una mala pasada. Porque le fue o tuvo una experiencia que no fue la adecuada en X congregación, X iglesia, y por lo tanto todas las iglesias son iguales. Qué triste. Qué triste oír esto. A mí, dice, no me hable ya de iglesias. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Mi padre era predicador. Qué triste. A mí no me hable de iglesias. Me contó un hermano acerca de su hija. No voy a decir en qué país está. Pero ella se fue huyendo de una mala experiencia en la iglesia.
y ahora está en una iglesia que adora a Satanás. El hermano cuando me contó esto tenía lágrimas que corrían así. Hermano, ore. Y el marido le heredó esto. El marido murió en la pandemia y ella sigue ahí en la congregación donde adoran a Satanás. Qué duro. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Muchas de estas personas se las cobran a Dios. Los incendios que Dios no ha hecho. Por eso esa expresión de los profetas ahí, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Cuándo Dios te ha sido desleal? ¿Cuándo Dios nos ha fallado? ¿Cuándo Dios nos dice algo y discúlpame que se me olvidó? No lo es. Por lo tanto, no culpemos a Dios de las cosas que nosotros hacemos. No culpemos a Dios si nosotros armamos los incendios por falta de conocimiento, porque no hemos crecido, no hemos madurado, y me las desquito con Dios. ¿Qué pasa? Yo no vuelvo a esa congregación. ¡Qué triste! No puede ser. Pero también es cierto que mucha de la gente que se retira de la comunión de las iglesias o de la comunión con Dios en las iglesias es porque muchas veces ve odio y falta de amor o compañerismo en las iglesias. O sea, no pasemos por alto eso. Yo no le creo a una persona que me dice, yo no sigo en esa iglesia porque ahí no hay amor, solo porque ha tenido una mala experiencia ahí en la iglesia. Pero todos no tenemos amor, eso yo no me lo creo. Y por favor, usted no sude calentura ajena también. Vamos a ayudar a esa persona. Pero no podemos nosotros a la fuerza, ni Cristo lo hace a la fuerza. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oiga, y sígame. Ese pasaje lo leímos. Me gustaría leerlo nuevamente para énfasis, Juan 13, 34 y 35. Este mandamiento nuevo, oiga, nuevo, y era desde el Antiguo Testamento. Este mandamiento nuevo les doy, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Qué bonito, no como el amor que nosotros hemos aprendido, que nos cuesta a veces, si ya le dice, mira, te amo o te quiero, uy, cuidado, yo ya soy casado. Porque así crecimos, faltos de afecto, sin que alguien nos dijera una palabra de cariño, y no tiene la culpa. Ámense, dice Jesús, los unos a los otros, como yo los he amado. Cristo dice, yo los amo a ustedes. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Yo termino en esta mañana con una historia muy interesante, ya se las he contado, probablemente los que nos ven en las redes, no. De este famoso escritor ruso, León Tolstói. Los mendigos están por todos lados, la gente que pide. Y la gente que pide estudia, probablemente ve una camisa, los zapatos y dice, a veces yo voy allí, quizás con una camisa así, y me dice, ingeniero, que le vaya bien. Digo, ingeniero, yo no soy ingeniero. Pero otras veces yo voy con unas chancletas y como que no, ¿verdad? Y me dice, maestro, que le vaya bien. Oiga, maestro, que le vaya bien. ¡Ey, que Dios te bendiga! Este no era la excepción. El mendigo, busque esta historia real de León Tolstói. Está el mendigo y le dice, una ayudita, por favor. Y le hace León Tolstói, todo un escritor de dinero famoso, y empieza a buscar en sus bolsillos. ¿Y sabe qué, hermano? No tiene ni un centavo.
y le dice, mi hermano, no me vas a creer, pero no ando nada. Y aquel mendigo se le iluminan sus ojos y le da una sonrisa a León Tolstoy y le dice, usted me ha dado mucho más que dinero. Y le dice, ¿cómo? Usted me ha llamado hermano. Oiga esto, me ha llamado hermano. En las iglesias, hermanos, hay mucha gente que está llena de amor. Es la verdad. Crecieron y tuvieron esa dicha en un hogar donde los afirmaron, los cuidaron y el yo te amo, corazón, cariño y todo eso estaba presente. Muchos otros, quizás nuestros padres lo demostraban de otras formas, pero no nos lo decían. Entonces en las iglesias están aquellos que están llenos, que están afirmados, llenos de amor. Para estos, muchas veces que usted le diga una palabrita, hermano, es como una migaja. Pero para el que está sediento de amor, una palabrita de afirmación es como un banquete. Ojalá en esta mañana todos los que estamos escuchando, que una simple palabra de afecto sea un banquete para nuestras vidas y para las vidas de otras personas. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana.